De regreso, esto es El Plato del Día por CDN Radio en los 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, para la zona sur y también para el este del país, en los 89.7 FM para las 14 provincias de El Cibao y en los 89.9 FM para el Principado de Punta Cana. Punta Cana, www.cdnradio.com.do. Ahí pueden ver el vestidito que tengo, pero esto como de primavera. Bella, eso preciosa. Pero tú sabes algo, eso del Licey. Punta Cana tiene que estar celebrando ese récord de turistas que anunció el presidente en el día de ayer. Más de 7 millones de turistas. Cerca de 800,000 solo en diciembre. ¡Wow! Y muchos de ellos fueron a esa zona, otros a Puerto Plata, y hay Samaná. que decir que el aeropuerto de Punta Cana es el que más pasajeros recibe del país. Lo usé ahora y en el verano y me cómodo, encantó. Sí. Me encantó. Luego le sigue las Américas, que ojalá, yo le decía que Luis José López estuvo con nosotros en Enterados, se hablaba de que hay un proyecto para hacer una nueva terminal. Excelente. En el aeropuerto de las Américas. Hace mucho que debió hacerse algo más eso. decente, con más parqueo. Vinci, la corporación Vinci tiene el dinero, espera permisología del gobierno. A lo mejor puede ser una alianza público-privada, como los aeropuertos son del Estado. Pero bueno, eso es muy bueno. La verdad que el país está de moda, todo el mundo quiere venir a Punta Cana o a Santo Domingo. Vengan a la zona colonial. La zona colonial es maravillosa. Maravillosa. Estuve en el Museo del Chocolate. Ajá. El lunes feriado, qué bello. Contrabando ahí pasando. Con mi hija y Pilar Marí lo disfrutó muchísimo. El taller que dan para hacer chocolate. Ay, sí, muy chulo, muy chulo. Yo muy también bonito. Póngala abajo, bonito. Bueno, nuestro querido Samuel tiene una noticia importante que compartir con todos nosotros. Eso es así. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, dispuso el cese de la prisión preventiva a los dos imputados, o a dos de los imputados, ¿verdad?, por el fraude en la Lotería Nacional. A los dos que permanecían en prisión. Que permanecían en prisión, exactamente. Para ampliar este contenido vamos a conectar con Deison Ovalles, que tiene la historia. El cese de la prisión preventiva a William Lisandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio fue calificada como irracional por el titular del Ministerio Público, Wilson Camacho. Uno de esos testimonios, el de Cifredo de la Rosa, que es la persona que incluso tiene contacto con el fraude a través del video, una primera persona que detecta irregularidades y que podríamos decir que da inicio a estos acontecimientos. William Rosario Ortiz tenía 19 meses guardando prisión preventiva, por lo tanto correspondía que se declarara el cese de la prisión preventiva. Ahora él va a estar en un arresto domiciliario. La jueza dispuso que los imputados que cumplieron 18 meses de prisión ahora cumplan arresto domiciliario e impedimento de salida. Mientras que con la participación de dos testigos, el Ministerio Público inició hoy la presentación de las pruebas en el juicio de fondo que se lleva a cabo a los implicados en el fraude del sorteo de la Lotería Nacional, el cual fue desmantelado mediante la Operación 13. Dos testimonios. Uno de esos testimonios, el de Cifredo de la Rosa, que es la persona que incluso tiene contacto con el fraude a través del video, una primera persona que detecta irregularidades y que podríamos decir que da inicio a estos acontecimientos, y fueron acreditadas la teoría del caso del Ministerio Público, así como el segundo testigo fue la directora de sorteo de la Lotería Nacional. Así que con estos testigos seguimos avanzando para probar los hechos de este caso y que al final se produzca una sentencia condenatoria. La directora de sorteo Arelis Altagracia Holday y Sigfredo de la Rosa, quien descubrió el fraude, fueron los testigos presentados por el Ministerio Público, quien a su vez valoró como positivo los testimonios de los interrogados. El juicio de fondo a los acusados del caso Operación 13 continuará el próximo miércoles 18. Deison Ovalles, CDN. Bueno, la verdad es que... Permítame decirle, Sí. doña Nereida Castillo, para que Dilcio no se ponga guapo, que pese a la advertencia que Sí, hiciera la señor. procuradora Miriam Germán Brito a sus adjuntos de reflexionar, como había pedido, sobre pronunciamientos contra jueces, el magistrado Wilson Camacho lamentó que algunos tribunales exhiban un rosario de irracionalidades, oiga bien, esa es palabra de él, en la valoración del tiempo máximo de la prisión preventiva. Y es que el titular de la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa, se refirió al tema al ser cuestionado por los periodistas sobre la decisión de la jueza Claribel Nivar Arias, que no debe ser muy amiga de él ahora mismo, presidenta del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, del segundo, de disponer el cese de la prisión preventiva a cambio de arresto domiciliario como medida de coerción contra William Lisandro Ortiz y Eladio Batista. Estos son los dos últimos que quedaban guardando prisión preventiva por este caso de la famosa Operación 13. ¿Se acuerdan de Valentina? Sí. Y del cieguito. Y del invidente. Pero hay algo, mira, solo una palabra para Wilson Camacho. Ajá. Esto es un Estado social, democrático y de derechos. Exactamente. Mi apreciación y mi valoración por Wilson Camacho y por Jenny Berenice Reynoso sigue allá arriba. Pienso que la sociedad debe protegerlos y cuidarlos, pero hemos aprendido también en este tiempo y en estos procesos que los plazos se vencen, la ley es la ley y la ley es más importante que todo lo demás. ¿Quién es que no tiene razón, Wilson Camacho o Miriam Germán? Porque uno de los dos debe estar equivocado entonces. Usted me acaba de decir que usted lo tiene la valoración en los cielos. Para mí él no tiene razón en cuanto a hacer los berrinches cuando sacan a una persona después que se vence el tiempo, el plazo de prisión preventiva. Pero en el caso de la Operación 13, fue una variación de la medida de coerción, no se había vencido, no habían llegado los 18 meses. Y recordemos que hay 7 medidas de coerción diferentes. En el Código Procesal Penal. Exacto. Se le pueden aplicar a los que están imputados en los casos penales. Entonces, bueno, lo que sí me llegó la información es que... Qué linda soy usted diciendo eso así. Los fiscales están incómodos con la declaración de doña Miriam. Hay un poquito, descontento. Hay un poquito de malestar, porque entienden que esas declaraciones públicas afectan un poco la moral del fiscal que está trabajando, que está dando... Pero ella lo único que dijo fue no... Esa gente amanece, claro, tienen que amanecer, expedientes, claro. Esa gente hacen todo lo posible por buscar pruebas en contra de los imputados. Es un proceso investigativo que a veces se le hace un poco más difícil por el tema de la falta de recursos, pero mis fiscales, queridos todos, que le tenemos muchísima admiración, sabemos el trabajo que hacen por las víctimas, es el único defensor de las víctimas que tenemos, porque aquí dedicamos mucho dinero para defender a los victimarios a través de la Defensoría Pública, y el fiscal es el único acompañante de las víctimas. Es el que representa al pueblo. Así mismo es. Entonces, en otros países el fiscal dice, fulano de tal contra, el pueblo contra fulano de tal, es el pueblo el que representa al fiscal. Y lo que está pasando ahora es eso, es el pueblo contra quien cometió actos de corrupción. Claro. Mire, pero el discurso que dio recientemente a través de su carta a Miriam Germán fue ratificado en el Día del Poder Judicial por Luis Henry Molina, cuando decía que todos los actores... Ese es el rol de Luis Henry, claro, defender sus jueces. Mañana fuera que él se parara y defender a los fiscales. Él decía en su discurso que todos los actores, que se deben preservarse el respeto de todos los actores involucrados en el sistema de justicia, no solamente de los jueces. O sea que él fue coherente con lo que señalaba Miriam. Él no hablaba solamente de los jueces. Doña Miriam, que no me le hable, no me la tutee. Doña Miriam Germán. La doctora. Doña Miriam. La doctora. Ay, Dios mío, guárdala y protégela. De la Procuradora General de la República. Sí, señor. Una mujer con un aval, con más de 6 décadas en el sistema judicial dominicano. La mujer que se atrevió a mandarle una carta a Joaquín Balaguer para corregirle y recordarle la función de la justicia. Padre de la patria nueva. Padre de la patria nueva, defensora de la patria vieja. Pero tú sabes que yo estoy de acuerdo con los planteamientos de doña Miriam Germán. Sí. Cada quien juega un rol en el sistema. Y todos los actores deben cada vez hacerlo mejor para que su rol sea reconocido. No vale la pena que un juez se enfrente con un fiscal o viceversa, porque ese no es... Se vuelve un circo la justicia, y eso no es lo que queremos, ¿no? Porque al final de cuentas, señor, la justicia es para todos. Sí, señor. Eso es así. Es para todo, no es solamente para Leslie Medina o para Jan Alain. Está llamando Alexia, vamos a ver quién es que llama. 13, no. Tenemos una llamada, buenas tardes, gracias por llamar al plato del día. Buenas tardes, Nereida Castillo y Samuel Guzmán y los demás. ¿Ese es tu amigo? Oye, mi amigo, el caso de un fiscal con el caso de Jenny, de Wilson Camacho. Sí.
Yo tengo una hija que es penalista. Ella dice que esa es el papel de un fiscal. Él tiene derecho a hablar, ¿eh? Bueno, Sí. Ok, esa es Derecho una al pataleo. posición al pataleo. Él tiene derecho a decir lo que él opina cuando sale de una audiencia, porque él no es mudo, sino él lo que tiene que hacer es renunciar. Sí, bueno, sí. pero también, yo me imagino que su hija lo sabe Además, también, perdón, donde hay que hablar la es magistrada- estrado. La magistrada Miriam Germán, que tiene mucha experiencia, tiene ahí ya va para 3 años y tiene dándole vuelta a un expediente de un banquero ahí, no hace nada con él y le van a renunciar esos fiscales porque eso lo tienen parado, y Ay, eso lo sabe Jehová. todo el mundo. Gracias, líder. Muchísimas Ok. gracias. Tremendo. ¿Cuál será ese expediente? Pero bueno, la justicia dominicana ha probado ser lenta, es una realidad de nuestro De sistema que debe hecho, ser cambiado. De hecho, había mucha esperanza con cuando se aprobó hace 21 años ya el Código Procesal Penal. La esperanza era esa, una organización de la justicia, una justicia más oportuna. Señores, lo que había una antes era justicia una cosa menos horrible, era una cara. cloaca. Se ha avanzado, no todo lo que quisiéramos, pero hay Pero 21 muchísimos años avances. ha sido tiempo suficiente para que mejorara. De hecho se ha pedido una revisión del Sí. Código Procesal Penal, pero no vale la pena revisar el procesal penal si todavía no terminamos de aprobar el Código El Penal. Código Mira, penal, el amigo que exactamente. llamaba, obviamente está muy bien que su hija sea coherente defendiendo a Wilson porque él dice que su hija es fiscal y si es fiscal. No, es penalista. Penalista, ¿qué? No es fiscal. Abogada penalista. Ah, bueno, pero en O sea, ese que caso, conoce el sistema. en ese caso su hija también debería recomendarle a su querido padre, decirle que quizás Wilson debe también autoevaluarse para saber por qué le sacan de prisión a toda la Bueno, gente que él somos del sabe por Ministerio qué. Público. Pero que no Pero es no lo sacando dice en a nadie de público. prisión, señores, variando medidas. Es sacando gente que ya tiene 18 meses. Cuando varían medidas no lo sacan de prisión. Pero pero van a sí, prisión pero domiciliaria. los casos Tú acabas de siguen. leerlo. No lo están sacando. Tú lo acabas de leer, pero yo pero no me yo contra. no Es que pero la no hay gente no tiene que estar contradicción. presa Yo para no- que un juicio yo no he vaya. dicho La que gente no lo tiene han que estar sacado, presa. es que para lo que- están sacando de prisión, aunque tú digas que Bueno, no. está bien. Están en su casa. En Estados Unidos usted ve que bajo fianza todo Esto el no tiempo es hasta Estados que Unidos. un día va a la corte y de la corte se lo llevan preso. Esto no es Estados Unidos. Este es el plato del día.